Muy buenas tardes, mi nombre es Javier Arturo Martínez Cristales del Instituto Tecnológico de Tecuán, de la carrera de Ingeniería Industrial, materia Control Estadístico de la Calidad, grupo cuarto Z, impartido por el ingeniero Juan José Morales Ibarra. Yo les voy a platicar sobre la unidad 3, gráficas de control. Gráficas de control por atributos en P. Gráficas P. La gráfica P grafica la proporción de unidades no conformes, también denominadas defectuosas. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puedes utilizar una gráfica P para monitorear las siguientes: la proporción de vuelos que parten con demora, la proporción de neumáticos de bicicleta que se desinflan, por la proporción de logotipos impresos que se manchan. Aunque una unidad pudiera tener muchas características de calidad que se pueden evaluar, siempre se consideran que la unidad es conforme o no conforme. La gráfica P es la gráfica de control por atributos más ampliamente utilizada. La gráfica NP también grafica elementos defectuosos, sin embargo la gráfica NP grafica el número de unidades no conformes en lugar de las proporciones de unidades no conformes. La gráfica P del LANEI es similar a una gráfica P tradicional. Ambas gráficas le ayudan a monitorear la proporción de elementos defectuosos producidos por su proceso. La gráfica P de Line puede ser útil en las situaciones siguientes. Usted tiene grandes subgrupos y sus datos presentan dispersión excesiva. Sus datos presentan dispersión insuficiente. Los cálculos para la gráfica P de Line, incluso sigma z, que es un ajuste para la dispersión excesiva o insuficiente, un valor sigma z de 1 indica que no es necesario ningún ajuste y que la gráfica P de Line es exactamente la misma que una gráfica P tradicional. Como podemos ver aquí, la gráfica que nos proporciona el maestro, tenemos la gráfica de ley de repetir la prueba de sigma igual a 2.19, que está dentro del rango, ¿verdad? Y tiene una muestra, las puedes realizar con tamaños de la muestra desiguales. Dice, aquí el maestro nos da un ejercicio a resolver. Nos dice sobre las gráficas de control para atributos de gráfica. Ejemplo: Guidant corporativo de fábricas de desfibriladores cardíacos implantables. Familiares individuos que murieron utilizando este aparato están demandando a la compañía. Según USA Today, Guidant no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores Spring 2DR podían tener problemas de funcionamiento cada año debido al riesgo de muerte. Es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considera un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se representa el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000.
Construye una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Aquí están los defectos 15, 12, 14, 11, 16, 17, 11, 16, 17, 8, 5, 7, 6, 6, 8, 5, 7, 8, 7. Nos vamos a ir a Minitab. Desfibriladores cardíacos. Nos vamos a ir a estadísticas. Gráficas de control. Gráfica de atributos. Y diagnóstico de gráfica P. Aquí vamos a tamaño de lotes. No, aquí vamos a hacer, las variables va a ser los defectos, ¿verdad? Y tamaño de los subgrupos va a ser tamaño de los lotes. Vamos a dar a aceptar. Aquí nos da diagnóstico de gráfica P, nos da una gráfica de punto. Por lo que vemos es una gráfica normal, ya que los puntos están muy cerca de la recta. Como podemos ver, aquí los puntos no están muy lejos. Si un punto estuviera por acá, otro por acá, en dispersión, dijéramos que fuera una prueba de dispersión no adecuada, ya que pues los puntos están lejos de la recta. Dice la relación de la variación observada en la variación esperada igual a 192.2%, el límite superior de 95% para la relación si P SOSO es constante es igual a 163 puntos. El uso de una gráfica P puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Considérese una gráfica P de Leine. El límite superior depende del número de subgrupos, tamaño promedio de los subgrupos y la P del proceso. Ok, entonces nos pide también hacer una gráfica. Nos vamos a ir a gráficas de control, nos pide de P, ¿verdad? Este es de P normal y este es P monitorear la producción de elementos defectuosos. Aquí vamos igual, en las variables, siempre, en este caso vamos a obtener la de los defectos, tamaño de los subgrupos, vamos a poner el tamaño de las. Aquí nos dice que es desfibriladoras. Nos dice que es desfibriladores cardíacos. Vamos a ir a desfibriladores cardíacos. Vamos a poner nuestra etiqueta, nuestra gráfica, opciones de gráfica. Aquí vamos a seleccionar para que sea más acertado. Porque si nada más dejamos ahí, va a ser cada desviación es estándar desde la línea central. Vamos a seleccionar puntos consecutivos del mismo lado de la línea central. Puntos consecutivos todas las ascendentes o todos los descendentes. Salgan todos. Le vamos a dar a aceptar. Y nos va a dar nuestra defectos de desfibriladores cardíacos.
aquí como podemos ver, pues se dice que es una gráfica porque está dentro de, como podíamos ver en la gráfica de punto, que los puntos están sobre la línea central, aunque si hay una varianza de los de las pruebas, diferentes pruebas. Aquí nos dice que hay dos pruebas fallaron, pero en este caso pues o sea, son pruebas que nosotros podemos checar el número de lote. Aquí nos dice símbolo muestra 9, checamos el lote que está la prueba número 9 y ese lote lo podemos llevar a lo que es a un segundo chequeo para nosotros verificar cuál es la falla, ¿verdad? Que podemos tener dentro de ella. Hay veces, como en este caso, están dentro de los límites, el límite superior y el límite inferior, quiere decir que la dispersión o en este caso la, la prueba fallaron. Puede ser que haya sido por una etiqueta o por índoles que están dentro del rango de de las de las fallas, ¿verdad? Que se pueden corregir cuando están fuera de los rangos. Quiere decir que ahí sí hay una falla y hay que checarlas por lotes en el cuales están estas fallas, ¿verdad? Que tuvieron por el tiempo y el número de piezas que hay que verificar, ¿verdad? En este caso nos dice la teoría del profesor, del ingeniero Juan José Morales, nos dice que hay veces que nos marca pruebas fallidas más que nada por la variación, ¿verdad? De lo que hay de las pulsaciones que hay entre los entre entre las pruebas, como esta nos dice que la prueba de 18 nuestra proporción fue de 0.7. De igual manera la prueba 20 también tuvo, entonces quiere decir como una alta y luego una baja que venía sobre el eje, entonces lo toma como una prueba fallida, pero en el cual está dentro de los rangos, ¿verdad? Entonces nos pide también hacer una gráfica de control para atributos de ley. Aquí en variables vamos a poner los defectos, tamaño de los subgrupos, tamaño del lote. De manera vamos a todas las pruebas que podamos obtener para poder tener con mayor acertación nuestra verificación de los defectos por tamaño de lotes. Aquí, como podemos ver, ya tenemos con mayor acertitud en la gráfica de P de Laney. Nos dice que viene de una variación dentro de las pruebas que están dentro del rango de nuestros límites central superior y de nuestro límite inferior, pero en la prueba 2, 4, la prueba 7 nos dice que tenemos
un defecto, las pruebas fallaron, una prueba falló, pero está dentro de los límites del límite superior, ¿verdad? Está dentro del rango, pero es ahí donde nosotros, para eso es nuestra gráfica de línea de defectos, para nosotros monitorear y verificar nuestros lotes en este rango, para nosotros verificar el porqué del cual nuestras pruebas fueron fallidas, ¿no? Aquí a lo mejor esta la puedo tomar porque bajó, se estabilizó y volvió a dispararse para estar lejos de la... y fueron dos pruebas. Entonces ahí donde se verifican nuestros defectos. Ok. Continuamos con la teoría. Ok. Que nos da un segundo ejemplo. Dice gráfica de control para atributos de gráfica P. Ejemplos: una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, para lo cual se han tomado la producción y los defectos de los últimos 50 días. La producción ha sido variable, construida una gráfica de control para la proporción P de las unidades defectuosas para los siguientes datos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Entonces nos dice catéteres, produce catéteres. Nos vamos a ir a Minitab. Nos vamos a ir a los datos que posteriormente anteriormente el maestro nos proporcionó mediante muro, nos proporcionó los datos para nosotros facilitarnos en la verificación, ¿verdad? Y nuestra teoría, ¿verdad? Nos pide una gráfica de control. Vamos a hacer un diagnóstico normal, una gráfica de P normal. Aquí se selecciona piezas defectuosas y tamaño de los grupos, tamaño del lote. Aceptar. Como decíamos en el ejercicio anterior, nos dice que nos va a dar una gráfica de punto. Y como podemos ver en esta gráfica es diferente a la anterior, ¿verdad? Como podemos ver, aquí hay puntos que están cerca de la línea central, de nuestro eje central, pero como podemos ver, hay puntos que están fuera del límite. Para eso es el DP, nos dice, aquí le vamos a poner en sumar, le vamos a título. Vamos a ver. Le vamos a agregar etiquetas en Y. Mostrar. Dice la relación variable observa la variación esperada
igual a 185.8%, límite superior al 95% para la relación si P proporción constante, igual a 144.0%. El uso de la gráfica puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Considere usar una gráfica P para ley. Depende del número de su grupo. Nos vamos a ir a lo que nos dice aquí. Nos dice que para tener una mejor observación nos vamos a gráfica en P. Grupos. Catéteres. Diagnóstico. Etiquetas va a ser diagnóstico de gráfica para piezas defectuosas en catéteres. Vamos a aceptar opciones de las gráficas, las pruebas. Vamos a seleccionar todas las pruebas necesarias para nosotros tener con mayor acertación nuestras pruebas de nuestras piezas defectuosas. Como lo habíamos visto en la gráfica de punto, no los que sabemos cómo analizar una gráfica de punto, por lo consecuente sabemos de que hay problemas, ¿verdad? Porque hay puntos fuera de la dispersión, ¿verdad? De las pruebas, y como podemos ver, aquí sale, ¿verdad? Igualmente en las piezas, para las piezas defectuosas en catéteres, nos dice que hay pruebas defectuosas. Entonces aquí dice etiqueta de los datos de la muestra 6, las pruebas fallaron 1. Ok, aquí en la prueba 6 se van a mostrar los horarios donde se hicieron las pruebas entre un rango desde la anterior prueba, de la prueba 5 a la prueba 7 en el tiempo, y se verifican en las piezas, ¿verdad? De igual manera tenemos otra pieza en la prueba 9 y así sucesivamente. Las demás pruebas están dentro del rango, que están cerca entre el límite central, ¿verdad? Entonces todas estas pruebas se verifican para nosotros saber, como estaba explicando el maestro en la clase de una mochila, ¿verdad? Que hay a veces hay defectos que a lo mejor tienen un hilito de más o cositas muy chicas que son aceptables, ¿verdad? Nuestras pruebas no los detectan, pero son aceptables, y ahí se disminuye, ¿verdad? Lo que son estos límites, pero como quiera se tienen que verificar como tal, ¿verdad? Nos vamos a ir para tener otra perspectiva de las gráficas. Nos vamos a ir a gráfica por atributos y vamos a checar la ley de Laney en P. Pues aquí piezas defectuosas, la variable, tamaño de los subgrupos, vamos a poner tamaño de lotes, opciones de la gráfica, las pruebas, seleccionamos todas las pruebas necesarias, aceptar. Aquí es donde la prueba de Laney es lo que les estaba diciendo. Había de otra prueba a esta prueba
podemos ver que hay pruebas que aún así pasan, ¿verdad? Como habíamos visto, habían unas pruebas de que no estaba. Entonces ahora ya no, con mayor exactitud ya nos dice que hay 3 pruebas que en realidad están fuera del rango, ¿verdad? De los límites. Y se verifican por lote de las piezas defectuosas. Que si está bajo control, no está bajo control. Ok, nos vamos. Gráfica de control para atributos NP. Gráficas NP. La gráfica NP muestra el número total de las unidades no conformes, también llamadas no conformes. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puede utilizar una gráfica NP para monitorear lo siguiente: el número de vuelos que despegan tarde, el número de ruedas de bicicleta que están desinfladas, el número de logotipos impresos que están manchados. Gráfica NP. Aunque las unidades puedan tener muchas características de la calidad que se pueden evaluar, siempre se considera que la unidad es conforme o no conforme. La gráfica NP es similar a la gráfica P. Sin embargo, la gráfica NP pudiera ser más fácil de entender porque grafica el número de unidades no conformes en lugar de la proporción de unidades no conformes. Okay, aquí tenemos ejemplos. Nos dice el primer ejemplo, nos da nos da los mismos ejercicios de la para la gráfica P, pero aquí estamos en la gráfica NP. Vamos a hacer otras estadísticas sobre los temas. Gráfica de control, gráfica de atributos, NP. Aquí de igual manera en variables vamos a escoger los defectos, tamaño de los subgrupos, tamaño de lotes, nuestras etiquetas. Zonas de gráfica, nuestras pruebas. Seleccionamos todas las pruebas que nos dan para poder tener mejor exactitud en nuestros defectos, en los tamaños de lotes. Nos dice que nuestra gráfica NP de defectos de los desfibriladores, como pueden ver, se parece, es bastante similar a la prueba P, por eso dice que es similar, ¿verdad? Pero en aquel nos dice el conteo de las muestras. Aquí son las muestras y aquel es nos dice que es similar a la gráfica. Sin embargo, la gráfica pudiera ser más fácil de entender porque grafica el número de unidades no conformes en lugar de la proporción de unidades no conformes. Las proporciones.
Mm, ok. Mm, nos vamos al segundo ejercicio, que igual es de los catetos. Vamos a checar el NP, gráfica, gráfica de control, gráfica por atributos de NP. Variable de piezas defectuosas, tamaño de los subgrupos, tamaño de lotes, opciones de las gráficas NP. Seleccionamos todas nuestras pruebas, aceptar. Wow, ya vieron cómo de igual manera en este caso vemos que las gráficas está demasiado, es una gráfica inadecuada. Vamos a poder tiene muchos dispersiones, ¿verdad? Dentro lejos de los rangos, en cual yo en este caso pues verificaría todas las piezas de nuevo. Y como nos dice, termine si el proceso está bajo control. No, no está bajo control de igual manera. Ok, nos vamos a ir a las gráficas gráficas de control para atributos, gráfica U. Dice una gráfica U, gráfica grafica el número de efectos, también llamados no conformidades, por unidades. Es posible que una unidad tenga uno o más defectos, pero aún así sea aceptable en función y desempeño. El tamaño de la muestra puede variar, por ejemplo, puede utilizar una gráfica U para monitorear la siguiente: el número de desarrollos y tirones por cada 50 pies de alfombra, el número de píxeles muertos por pie en pantalla LCD. Puede inspeccionar un tipo de defectos, por ejemplo, píxeles muertos. También puede inspeccionar para determinar varios defectos juntos, tales como píxeles muertos, píxeles trabados, rayas y puntos borrosos. Una pantalla LCD puede tener 2 o 3 píxeles muertos y aún así seguir siendo aceptable. Ejemplo de la gráfica U: un fabricante de pantallas LCD desea monitorear los defectos en las pantallas LCD de 17 pulgadas. Los técnicos registran el número de píxeles muertos por cada pantalla. Cada subgrupo tiene un número de pantallas diferentes. Utilizan una gráfica U para monitorear el número promedio de píxeles muertos por pantalla. Dice, la prueba de diagnósticos con gráfica U. Utiliza la prueba de diagnóstico con gráfica U para determinar una gráfica U
Determinar una gráfica U de Line es más adecuada para graficar el número de defectos por unidades en su muestra. Ejemplo de una prueba de diagnósticos con gráfica U. El departamento de facturación de un hospital ha recibido muchas quejas por errores en sus procesos de facturación y ha puesto en funcionamiento un nuevo sistema de facturación. El gerente del departamento desea hacer el seguimiento del número de facturas en reclamación con el fin de determinar si su nuevo sistema es más eficaz. Debido al alto volumen de las facturas, utilizan el diagnóstico como gráfica U para probar si la variación de los datos es mayor a la esperada. Distribución de Poisson, dispersión excesiva. Gráficas de control para atributos gráfica U pueden diagnosticar como una gráfica U, diagnostica una gráfica U para factor incorrecta. Gráfica de probabilidad de Poisson. La elevada relación entre la variación observada y la variación esperada indica una dispersión excesiva, la cual puede hacer uno de los puntos en una gráfica U tradicional parezca estar fuera de control cuando no están. Para corregir la dispersión excesiva, utiliza una gráfica U de Leibniz. La gráfica U de Leibniz es similar a una gráfica U tradicional. Ambas gráficas le ayudan a monitorear el número de efectos por unidad que produce su proceso. Gráfica U Leibniz puede ser útil en las situaciones siguientes. Usted tiene grandes subgrupos y sus datos presentan dispersiones expresivas. Sus datos representan dispersión insuficiente. Los cálculos para la gráfica U de Leibniz incluyen sigma z, que es un ajuste para la dispersión excesiva o insuficientes. Un valor sigma z de 1 indica que no es necesario ningún ajuste y que la gráfica U de Leibniz es exactamente la misma que una gráfica U tradicional. El departamento de facturación en un hospital ha recibido muchas quejas por errores en sus procesos de facturación y ha puesto en funcionamiento un nuevo sistema de facturación. El gerente del departamento desea hacer un seguimiento al número de facturas en reclamación con el fin de determinar si su nuevo sistema es más eficaz. El personal rastrea el número de quejas cada semana. Como podemos ver en la gráfica 5.4, todos los puntos están bajo control y la línea central es aproximadamente de 0.4, sigma z es aproximadamente 5.4, lo que significa que los límites de control se ampliaron para corregir la dispersión excesiva. Nos vamos al ejemplo. Nos dice una empresa que se dedica a producir rines de aluminio que requiere monitorear su proceso de la producción de rines de aluminio de 17 pulgadas debido a que han detenido algunos defectos con sus principales clientes. A continuación presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de esos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construye una gráfica control U o Leibniz U para cantidades defectuosas por lotes y determinar si el proceso está bajo control estadísticamente. Ok, nos vamos. Tamaño de lotes, defectos por unidad.
Nos vamos a ir a estadísticas, gráficas de control. Nos dice que vayamos a gráfica de control, gráficas por atributo. Y vamos a usar las tres gráficas U. El diagnóstico de la gráfica U, la U normal y U de Laney, ¿verdad? Vamos a hacer una gráfica de U que es la gráfica de Pareto, ¿verdad? En variables vamos a poner los defectos por unidades revisadas, tamaño de lotes, vamos a aceptar y como podemos ver es una gráfica de Pareto, es una gráfica de control inadecuada, ya que tenemos puntos lejos de la línea central, o sea, de nuestro eje central. Como podemos ver, la mayoría está dentro, cerca de la línea central, entonces quiere decir que tenemos como dos defectos o tres defectos. Aquí tres defectos por unidades revisadas, ¿verdad? Y nos dice el tamaño aquí nos va a decir el lugar del lote, el número del lote, el tamaño del lote, 5000 piezas, no sé, y defecto por unidades revisadas. Vamos a ver. Entonces nos vamos a seguir después a estadística, gráfica de control, gráfica por atributos, nos vamos a seguir a un normal, variables defectos por unidades revisadas y tamaño del lote. Opciones de gráfica. Aquí vamos a seleccionar todas nuestras pruebas. Etiquetas, vamos a poner defecto por unidad en rines de 17 pulgadas. Aceptar. Y como lo habíamos mostrado en nuestra primer gráfica U, que es nuestra gráfica de Pareto, podíamos ver que habían puntos fuera, ¿verdad? Este es una variación inadecuada. Esta es una variación inadecuada ya que hay demasiados defectos. Entonces aquí vamos a verificar por lote. Este está por debajo del límite inferior. Tenemos 3 fuera del límite inferior. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pruebas fuera del límite superior. Por eso es que nos dice que tomamos una gráfica U. Y ahora nos vamos a ir a las gráficas de control, gráfica para atributos de U de Laney. Defectos por unidad, tamaño de los grupos, tamaño por... Vamos a seleccionar todas nuestras pruebas. Que vienen siendo como 20, 30, unas 30 pruebas.
defectos por unidades revisadas. Y límite superior, aquí vemos que tenemos dos pruebas lejos de nuestro límite superior. Aquí habíamos visto que habían pruebas, pero aquí están sobre el eje inferior, están sobre, ¿verdad? Pero dentro de los límites sobre la muestra. Bueno, nos vamos a ir al siguiente ejercicio. Igual sobre la gráfica de control de atributos. Dice: una empresa que dedica a la producción de arneses requiere monitorear su proceso de la línea de ensamble número 5, debido a que han detenido algunos defectos determinados por el departamento de calidad. A continuación se representan los siguientes de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de esos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construya una gráfica control U, line U, para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control. Vamos a ir a gráficas. Gráficas de control. Nos vamos a ir directamente a número de los subgrupos, tamaño del lote, zona de las gráficas, las pruebas, seleccionamos nuestras variables, nuestro tamaño de los grupos, vamos a aceptar y verificamos nuestra gráfica de control. View the laning. Aquí podemos ver número de defectos por lote. Este es en el lote 1, que hay una prueba sobre el límite superior. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 12 pruebas fuera de los límites de control. Entonces nos vamos a ir a estadísticas, gráficas de control, tributo y UDL. Tenemos el número de efectos, tamaño de los subgrupos, vamos a ir a tamaños por lote, opción de gráficas, view the laning, vamos a escoger todas nuestras pruebas necesarias para poder tener una exactitud de nuestros resultados y vamos a aceptar. Y nos dice como tal tenemos que verificar 5 números de pruebas que están 5 números de defectos por lote. Entonces esto quiere decir que nuestras pruebas, bueno, lo que nos dice el ejercicio, que quiere determinar
y determinar la cantidad de efectos por lote y determinar si el proceso está bajo control. Pues en este caso se puede decir que está bajo control, pero como tal hay que verificar. Gráficas de control. Gráficas de control para atributos de gráfica C. En general, las gráficas C se utilizan para verificar el número total de efectos en una muestra, cuando el tamaño de la muestra es constante. Por ejemplo, en una pantalla LCD puede inspeccionar un tipo de efecto píxeles muertos. También se puede inspeccionar para determinar varios efectos juntos, tales como píxeles muertos, píxeles trabados, rayas, puntos. Ejemplo de la gráfica C, la fabricación de pantallas LCD monitorea los defectos en las pantallas LCD. Los técnicos registran el número de píxeles muertos por cada subgrupo de 10 pantallas por hora. Utiliza una gráfica C para monitorear el número de píxeles muertos. Nos dan los mismos ejemplos. Dice el de los rines, ¿verdad? Ok, nos vamos a decir el número de lote, estadísticas, gráfica de control, gráfica por atributos, gráfica C. Aquí defecto por unidades revisadas. Aquí nos va a decir las unidades que están defectuosas en qué lote y cuántas están defectuosas dentro del lote. Nos dice que es una gráfica normal. Están dentro de los ejes, aunque todos estos puntos están sobre la línea central inferior. Y por último nos hace determinar para la cantidad de efectos por lote y determinar si el proceso está bajo control. Estadística, gráfica de control. De igual manera vamos a seleccionar todas nuestras pruebas. Aquí nos pide el número de efectos, ¿verdad? Nos dice que es una gráfica normal. En este caso, de los lotes, nos dice que números de defectos, pues no hay defectos. Entonces nos dice que esta es una gráfica normal. Nos dice que es una gráfica normal. Y aquí sí podemos determinar que el proceso está bajo control. Bueno, por mí sería todo. Muchas gracias.